Muy bien, vamos a continuar con el energizado de nuestro controlador. Recuerden que esta va a ser la primera vez que se va a energizar. Por tal motivo, todas nuestras protecciones provenientes de CFE o que van de salida a nuestra casa deben de ir abiertas. Los breakers, los fusibles tienen que estar abiertos. Si se fijan, el breaker de protección de mis baterías, como el breaker de los paneles solares, está desactivado, y la salida correspondiente a la casa está desactivada, porque acuérdense que este controlador funciona o tiene la capacidad de funcionar a diferentes voltajes y frecuencias dependiendo del país en donde sea instalado. Entonces, en este caso, antes de colocar cargas, antes de alinearlo con los aparatos domésticos, lo que vamos a hacer va a ser energizarlo. Para esto, lo que vamos a hacer va a ser ubicar nuestro interruptor de energizado, es este, espero se alcance a apreciar. Una vez teniéndolo ubicado, primero lo que vamos a hacer va a ser conectar las baterías. Nuestro breaker de baterías ya está prendido para posteriormente, ahora sí, energizar nuestro controlador. Muy bien, entonces de esta forma nuestro controlador ya está energizado, como podemos ver en la pantalla frontal, solamente con el voltaje proveniente de baterías. Podemos ver en la parte de abajo que los ventiladores ya están funcionando, y de igual manera este pequeño cable que tengo conectado a la salida del controlador hace funcionar ya mi ventilador de corriente alterna para inyectar aire fresco a este pequeño gabinete que de alguna manera he adaptado para que no entre tanto polvo al controlador y lo mantenga fresco. Por lo pronto podemos ver que el controlador ya está energizado con energía proveniente de las baterías con los parámetros de fábrica. Entonces vamos a hacer una configuración muy breve, solamente adentrándonos a los parámetros que ahorita requiero para energizar mi hogar, y ya después me meteré explicándoles o tratándoles de explicar lo que yo comprendo de cada uno de los parámetros configurables. Muy bien amigos, entonces de esta manera ya tenemos energizado nuestro controlador. De alguna u otra manera ya he hecho una configuración del mismo. La configuración, bueno, para acceder a los parámetros de configuración hay que dejar apretado el botón de Enter, durante 3 segundos, por lo cual nos va a permitir acceder a la pantalla de configuración. Ahorita simplemente voy a pasar los parámetros de configuración, los que he puesto. A grandes rasgos lo he configurado para que ahorita funcione como un sistema tipo isla. Solamente me he cerciorado de que de alguna manera configuré la batería correcta que ahorita está funcionando en este sistema. El voltaje de salida, la frecuencia de salida. Ya dedicaré un video específico en donde voy a dedicar más tiempo en el significado de cada una de estas configuraciones. Todo esto, claro, viene en el manual que el mismo proveedor nos proporciona. Como pueden ver, realmente este cuenta con mucho más parámetros configurables que nuestro equipo anterior, en donde pues solamente era tipo isla. Por ser interconexión, pues de una u otra manera tiene más parámetros a configurar. Viajando en la pantalla principal, creo que se alcanza a ver un poquito mejor. Vemos que todavía no tenemos conectado
la energía proveniente de CFE, de nuestro proveedor de energía, más sin embargo ya tenemos 120 volts a la salida. Tenemos que la salida está a 60 Hz, la batería ahorita tenemos 24 volts provenientes de este banco de baterías, el cual nos está dando a la salida 120 volts de corriente alterna. Tenemos una carga de nuestro controlador del 0%, esto porque los breakers aún no están energizados para alimentar toda la casa. Más sin embargo nos dice que tenemos una carga de 20 watts, y es que, como les repito, tengo conectado este pequeño ventilador que, como se alcanza a ver en las especificaciones, corresponde a 20 watts, que son los 20 watts que está detectando en la carga nuestro controlador. Siguiendo por el menú, todavía no conectamos nuestros paneles solares. Yo creo que ya podríamos conectarlos, ya he hecho la configuración correspondiente. Entonces simplemente voy a subir el breaker. Subo el breaker y en unos instantes deberíamos de ver aquí la información proveniente de la energía de nuestros paneles. Vamos a esperar un momento. Ahí está detectando 100 volts de voltaje de entrada proveniente de los paneles. Aún no hace el enlace de los paneles a la batería o a la carga de la casa. Se acaba de escuchar un relevador y ahora sí, tenemos que los paneles ya están yendo al inversor para de alguna manera energizar o alimentar nuestras baterías y de igual manera suministrar energía a la casa. Ahorita la energía proveniente de los paneles está siendo de 240 watts. Obviamente el voltaje cae a 83. Vamos a seguir moviéndonos. Proveniente de los paneles estamos teniendo 8 amperes. No estamos teniendo una corriente de descarga de las baterías. Nos dice, bueno, aquí ya son los datos de generación, que bueno, que durante el día estamos generando 3 watts, y bueno, sus demás valores correspondientes que aún no me los aprendo de memoria. Por último, voy a energizar ahora sí la salida a la casa para ver esta carga a la salida. Obviamente se va a incrementar, y de igual manera voy a energizar a CFE para que corroboremos que está funcionando de forma correcta. Entonces vamos a subir los breakers correspondientes y volvemos a monitorear esta pantallita. Estamos nuevamente aquí en nuestra caja de protecciones. Lo que voy a hacer ahora va a ser subir el breaker correspondiente a CFE. Podemos ver que ya aquí está el supresor de picos de CFE, y energizar nuestro hogar. Podemos ver que así ya tenemos energía en la casa. Pues listo, amigos, de esta manera estamos concluyendo el conexionado de nuestro controlador. Como podemos ver, ya está de alguna manera conectada nuestra energía proveniente de CFE hacia nuestra carga y nuestros paneles, nuestras baterías de igual manera. Ya solamente me queda leer bien la parte del manual para de alguna manera setearlo como mejor nos convenga. En este caso ahorita mi principal objetivo es setearlo de forma que sea un tipo isla, para después arreglar los trámites y poderle vender energía a CFE, que es el objetivo final. Espero este video les sea de ayuda. Recuerden, si tienen dudas o preguntas, en la sección de abajo con mucho gusto las
las estaré contestando. Por favor, no olviden de suscribirse y cuídense mucho. Nos estamos viendo en un video futuro sobre este grandioso controlador. Hasta pronto.